La tecnología moderna ha respondido a innumerables preguntas sobre el mundo antiguo. Sin embargo, algunos de los descubrimientos arqueológicos más extraordinarios se han vuelto aún más difíciles de explicar después de ser estudiados. El escaneo láser, la datación por radiocarbono, el análisis de ADN y el radar de penetración terrestre han revelado detalles que las generaciones anteriores nunca pudieron ver, pero, en lugar de cerrar el debate, han descubierto nuevas contradicciones ocultas bajo las pruebas. Un monumento que ignora las alineaciones celestes que se esperaban de su época. Un linaje humano olvidado que sobrevivió junto al nuestro. Minas subterráneas excavadas miles de años antes de que las herramientas de hierro se volvieran comunes. Y gigantescas estatuas de piedra enterradas durante siglos que desafían todas las suposiciones largamente sostenidas sobre el pasado. No se trata de mitos, leyendas ni historias sin resolver nacidas de la imaginación. Son descubrimientos reales respaldados por la arqueología. Y sin embargo, cada uno de ellos continúa dejando a los expertos con preguntas que ninguna explicación única ha sido capaz de responder. Hoy exploramos algunos de los misterios antiguos más extraños jamás descubiertos. Antes de adentrarnos en estos enigmas, si te apasiona el mundo antiguo y sus misterios sin resolver, suscríbete al canal y activa la campana. Así podrás acompañarnos en cada nuevo viaje al pasado. Y ahora sí, comencemos. El obelisco inacabado de Asuán. El obelisco inacabado de Asuán es una de las escenas de ingeniería supervivientes más extrañas del antiguo Egipto, no porque se completara, sino porque fracasó antes de poder salir de la cantera. En los lechos de granito de Asuán, en el sur de Egipto, unos trabajadores comenzaron en su día a tallar un único monumento de piedra que se habría alzado a unos 41,75 metros de altura y habría pesado alrededor de 1.090 a 1.200 toneladas, más grande que cualquier obelisco egipcio conocido jamás erigido. En cambio, el proyecto se detuvo para siempre cuando una grieta apareció en el granito, dejando el monumento todavía unido a la roca madre como un momento congelado de hace más de 3.000 años. A diferencia de los templos, las pirámides o los obeliscos erguidos, este sitio no muestra la gloria final del antiguo Egipto, muestra la peligrosa etapa intermedia donde el éxito no estaba garantizado. El objeto probablemente se planificó durante el Imperio Nuevo, a menudo vinculado al reinado de Hatshepsut en el siglo XV a.C., cuando Egipto construía algunos de sus monumentos de piedra más ambiciosos. Si se hubiera terminado, este obelisco pudo haber sido transportado hacia el norte, hacia un gran complejo de templos como Karnak, donde los obeliscos se erigían como sagrados símbolos solares. Pero la cantera de Asuán conservó al gigante inacabado, y ese accidente lo convirtió en una de las pistas arqueológicas más importantes sobre la cantería egipcia. Lo primero que lo hace extraordinario es su escala. Una aguja de granito de 41 metros suena sencilla hasta que se considera el peso. Más de 1.000 toneladas de piedra habrían igualado la masa de varias aeronaves de pasajeros modernas combinadas. Sin embargo, los antiguos constructores pretendían tallarlo como una sola pieza. No se ensambló a partir de bloques, no se planificó como una estructura hueca. Era un monolito cortado directamente de la roca viva. Incluso hoy, una piedra de ese tamaño requeriría maquinaria pesada, cálculos precisos de elevación, rutas de transporte reforzadas y un plan de instalación controlado. En el antiguo Egipto, el desafío habría implicado trabajo humano, trineos de madera, cuerdas, rampas, barcazas y un nivel de planificación casi aterrador. Lo que hace la cantera aún más valiosa es que los trabajos todavía son visibles. La superficie conserva miles de cicatrices de piedras de percusión, especialmente duras bolas de dolerita usadas para golpear el granito y darle forma. El granito de Asuán es extremadamente duro, normalmente en torno a 6 o 7 en la escala de Mohs, mientras que las herramientas de cobre son mucho más blandas. Eso no significa que los egipcios necesitaran máquinas desconocidas, pero sí muestra por qué el proceso era dolorosamente lento. Los trabajadores probablemente usaron percutores de piedra dura, arena abrasiva, palancas de madera e impactos controlados y repetidos para retirar material poco a poco. El obelisco no es, por tanto, solo un monumento. Es un taller preservado que muestra la ruda violencia física oculta tras las limpias superficies de piedra acabada de Egipto. El detalle más extraño es que el obelisco estaba casi terminado en su contorno básico cuando apareció el desastre.
Una larga grieta se abrió en el granito, probablemente revelando una veta natural dentro de la piedra. Para un bloque de construcción normal, la sección dañada podría haberse recortado o reutilizado. Pero para un obelisco, una grieta era fatal. El monumento entero tenía que ser un único fuste perfecto y sin fracturas. Una fisura no solo arruinaría su perfección sagrada y visual, sino que también haría la elevación y el transporte extremadamente peligrosos. Una vez que la veta se hizo evidente, el proyecto fue abandonado allí donde yacía. Los antiguos trabajadores no borraron la evidencia, simplemente se detuvieron, dejando atrás un megaproyecto fracasado que la arqueología moderna puede leer como una página abierta. Aquí es donde el misterio se vuelve más fuerte. El obelisco nunca fue separado de la roca madre. Así que el paso final y más peligroso sigue siendo desconocido. Los trabajadores ya habían tallado trincheras alrededor de los lados, dando forma al cuerpo visible, pero la parte inferior todavía conectaba con el suelo de la cantera. ¿Cómo planeaban exactamente liberar una piedra que pesaba más de 1000 toneladas sin romperla? Sigue siendo objeto de debate. Pueden haber cortado canales debajo de ella, insertado cuñas de madera, usado humedad para expandir la madera o separado gradualmente la piedra mediante el golpeo y el apalancamiento. Sin embargo, no sobrevive ningún ejemplo completado de esta operación exacta a esta escala. El monumento inacabado muestra casi todas las etapas, excepto la que la gente más quiere comprender. El problema del transporte es aún más inquietante. Asuán suministró granito para monumentos por todo Egipto porque se hallaba cerca del Nilo, la antigua autopista del reino. En teoría, una vez separado, el obelisco podría haber sido arrastrado hasta el río y cargado en una enorme barcaza durante la temporada de la crecida. Los relieves e inscripciones antiguos muestran que los egipcios podían mover enormes estatuas y obeliscos, y el obelisco erguido de Hatshepsut en Karnak demuestra que eran capaces de alzar enormes monolitos. Pero esta piedra abandonada era más grande. Un peso superior a las 1000 toneladas habría llevado el sistema conocido hasta su límite. La ruta desde el suelo de la cantera hasta la orilla del río, la resistencia de las cuerdas, el diseño del trineo y la estabilidad de la barcaza se convierten todos en parte del rompecabezas de ingeniería sin respuesta. El obelisco también revela algo más humano de lo que a menudo lo hacen las pirámides. Demuestra que los antiguos constructores egipcios no eran magos que completaban cada idea imposible. Calculaban, probaban, fracasaban y a veces perdían enormes inversiones de trabajo. La grieta no destruyó un monumento terminado. Destruyó meses o posiblemente años de trabajo en la cantera. Cientos de trabajadores pudieron haber estado implicados, entre ellos canteros, fabricantes de herramientas, capataces, manipuladores de cuerdas, aguadores y escribas que registraban los suministros. El silencio del sitio sugiere una decisión brutal. La piedra ya no valía el riesgo. En una civilización famosa por la perfección, el obelisco inacabado conserva la rara evidencia de un error demasiado grande como para ocultarlo. Su superficie también desafía el ojo moderno porque no se parece al pulido granito rojo que se ve en los templos. Se ve en bruto, con cicatrices y casi industrial. Las trincheras son ásperas, las marcas de herramientas son repetitivas. La forma es clara, pero el acabado final nunca llegó. Esa condición inacabada es exactamente por lo que el sitio importa. Los monumentos terminados a menudo borran el trabajo que los creó. El pulido elimina las marcas de herramientas. Las inscripciones cubren las decisiones técnicas. El significado religioso reemplaza a la evidencia de la construcción. En Asuán, el símbolo sagrado nunca alcanzó la etapa sagrada. Permaneció atrapado en el mundo del ruido, el polvo, el sudor y la piedra. La comparación con los obeliscos erguidos hace el fracaso aún más dramático. El obelisco laterano de Roma, originario de Karnak, se cuenta entre los obeliscos egipcios antiguos más altos que todavía se mantienen en pie. Pero el gigante de Asuán habría superado el récord conocido por un margen significativo. Habría sido aproximadamente 1/3 más grande que cualquier obelisco egipcio antiguo jamás erigido. Esto significa que los trabajadores de la cantera no estaban simplemente repitiendo un proyecto estándar, estaban intentando superar la escala existente de la arquitectura real de piedra. El obelisco inacabado no era una construcción corriente, era un experimento en el límite de lo que la ingeniería egipcia podía intentar. Un monte Prama, el ejército de gigantes de piedra. Monte Prama
Es uno de los descubrimientos arqueológicos más extraños del Mediterráneo porque no reveló un templo, un palacio ni una ciudad perdida, sino un ejército destrozado de gigantes de piedra enterrado en una tranquila colina del oeste de Cerdeña. El sitio se encuentra cerca de Cabras, en la península de Sinis, frente a las rutas marítimas que en su día conectaron Cerdeña con fenicios, griegos, etruscos y el mundo más amplio de la Edad del Hierro. En marzo de 1974, un agricultor que araba su tierra golpeó fragmentos de piedra tallada. Lo que al principio parecían bloques rotos pronto se convirtió en cabezas, torsos, escudos, brazos, pies y extraños ojos circulares. Los arqueólogos acabaron recuperando miles de fragmentos de caliza, suficientes para reconstruir docenas de estatuas colosales de aproximadamente 2 a 2,5 metros de altura. Para una civilización insular que casi no dejó registros escritos, esto no fue solo un descubrimiento artístico. Fue un mensaje de una sociedad desaparecida, roto en pedazos antes de que nadie pudiera leerlo. Las estatuas pertenecen a la civilización nurágica, una cultura que dominó Cerdeña desde aproximadamente el año 1700 hasta el 700 a.C. y construyó más de 7.000 torres de piedra conocidas como nuraghi por toda la isla. Estas torres estaban hechas de enormes bloques de piedra seca, a menudo sin mortero, y algunas todavía se elevan más de 15 metros de altura. Sin embargo, Monte Prama se siente diferente de los nuraghi. No era una fortaleza. Era una necrópolis, un paisaje funerario donde las tumbas individuales estaban cubiertas por losas de piedra y rodeadas de figuras que parecían menos humanos comunes que guardianes ancestrales. La parte más inquietante es la escala. Mientras que muchas culturas de la Edad del Bronce crearon pequeñas figurillas de bronce, Monte Prama transformó esas mismas formas de guerreros en gigantes tallados a partir de caliza local. Boxeadores, arqueros y guerreros portadores de escudos se alzaban sobre los muertos como un silencioso ejército de élite. Cada figura era más grande que una persona viva y estaba diseñada para ser vista desde la distancia. Sus rostros son lo que los hace inolvidables. En lugar de ojos naturales, muchas cabezas tienen 2 círculos concéntricos tallados profundamente en la piedra, lo que les da una mirada hipnótica, casi mecánica. La nariz y la ceja forman una aguda estructura en forma de T, mientras que la boca se reduce a una pequeña incisión. Los cuerpos no son realistas en el sentido griego, son geométricos, controlados y simbólicos. Los escudos se curvan alrededor del cuerpo. Las trenzas caen en patrones rígidos. Brazos, armaduras, guantes, bandas de pecho y armas se simplifican en líneas, círculos y formas repetidas. No eran retratos de soldados individuales, parecen más bien iconos de poder, tallados en un lenguaje visual que pertenecía a la propia Cerdeña. Por eso, Monte Prama es tan extraño. No se parece a Egipto, Mesopotamia, Grecia ni Roma. Parece una civilización que habla en su propio código. La datación hace el misterio aún más agudo. Muchos investigadores sitúan las estatuas entre alrededor del año 900 y el 750 a.C., aunque algunos debates empujan partes de la tradición más atrás o más adelante. Si la datación más temprana es correcta, los gigantes de Monte Prama pueden estar entre las estatuas de piedra exentas de gran tamaño más antiguas del Mediterráneo occidental, posiblemente más antiguas que los famosos kuroi griegos que aparecieron en torno al siglo VII a.C. Esa comparación importa porque la escultura griega a menudo se trata como el comienzo de las estatuas humanas monumentales en la región. Monte Prama desafía ese relato limpio. En una escarpada isla al oeste de Italia, una civilización local pudo haber creado una tradición escultórica a escala completa antes de que el mundo griego desarrollara plenamente la suya. La pregunta es por qué este logro apareció de forma tan repentina, por qué alcanzó semejante tamaño y por qué no continuó. El aspecto técnico es fácil de pasar por alto, pero es una de las partes más sólidas del caso. Estas figuras no eran toscas piedras erguidas. Requerían extracción en cantera, transporte, planificación, tallado, pulido y ensamblaje. Cada estatua tenía que soportar su propio peso, con las piernas fijadas a una base y los brazos tallados lo bastante cerca del cuerpo como para evitar que se rompieran. Los detalles se cortaron con herramientas controladas, probablemente cinceles de metal, y algunos fragmentos conservaban trazas que sugieren superficies pintadas. Los guerreros pudieron haber sido en su día más vívidos que las pálidas piedras que se ven hoy.
Los pigmentos rojos, negros y de otros colores habrían convertido la necrópolis en un paisaje teatral de color, armaduras, ojos y piedra sagrada. Para los espectadores que llegaban en la Edad del Hierro, esto no habría parecido una ruina. Habría parecido un lugar donde los muertos eran vigilados por gigantes. Sin embargo, los gigantes no sobrevivieron intactos, fueron destrozados. Este es el misterio más poderoso de Monte Prama. Las estatuas se encontraron en miles de fragmentos, no simplemente caídas por la edad. Las cabezas estaban separadas, los torsos rotos, los escudos hechos añicos, los miembros esparcidos. La destrucción parece demasiado extensa como para explicarse solo por el clima o el tiempo. Alguien, en algún momento, atacó el monumento o lo desmanteló con fuerza. El motivo sigue siendo incierto. Pudo haber sido un conflicto interno, un cierre ritual del cementerio, un cambio político o una violencia conectada con luchas posteriores en Cerdeña, a medida que la influencia fenicia y cartaginesa se expandía. Pero el resultado es claro. Una exhibición monumental de guerreros fue deliberadamente reducida a escombros y luego el recuerdo de su significado desapareció. Ese silencio es lo que confiere a Monte Prama su poder más profundo. El pueblo nurágico construyó torres, santuarios, aldeas, pozos sagrados y figurillas de bronce. Pero no dejaron ninguna larga explicación histórica escrita de quiénes eran estos gigantes. Ninguna inscripción dice el nombre de un rey, ningún texto identifica a las personas enterradas, ningún documento superviviente explica si las estatuas eran antepasados, héroes, dioses, campeones o guardianes. Los arqueólogos tienen que trabajar a partir de huesos, fragmentos de piedra, marcas de herramientas, patrones de enterramiento y comparaciones con los pequeños bronces sardos. Eso hace el sitio a la vez científicamente rico y emocionalmente frustrante. Las pruebas son reales, medibles y físicas, pero la voz de las personas que lo crearon falta. El propio cementerio añade otra capa. Monte Prama no se construyó para miles de enterramientos comunes. Parece conectado con individuos seleccionados, posiblemente un grupo de élite cuya identidad importaba lo suficiente como para justificar una extraordinaria exhibición de piedra. Las estatuas pueden haber convertido a los muertos en un linaje heroico, vinculando a antepasados reales con guerreros míticos. En ese sentido, Monte Prama pudo haber sido un monumento de memoria, un lugar donde el poder se heredaba a través de la imagen del guerrero. Los boxeadores son especialmente extraños. Llevan grandes guantes protectores o protectores de brazo y sostienen escudos por encima de la cabeza o el cuerpo, asemejándose a figuras ya conocidas de las estatuillas de bronce nurágicas. Los arqueros portan arcos y carcajes. Los guerreros sostienen escudos redondos y armaduras. Juntos crean no una colección aleatoria, sino una completa sociedad simbólica de roles de combate. También está la cuestión de por qué Cerdeña creó algo tan único exactamente en este momento. Entre finales de la Edad del Bronce y comienzos de la Edad del Hierro, la isla no estaba aislada. Cerdeña tenía cobre, plata, plomo y puertos estratégicos, lo que la hacía valiosa en el comercio mediterráneo. Los marineros fenicios alcanzaron la isla. Los contactos etruscos y griegos crecieron. Los objetos importados y los estilos extranjeros se movían por las rutas marítimas. Monte Prama pudo haber surgido en este mundo competitivo cuando las élites nurágicas necesitaban demostrar que no eran jefes insulares primitivos, sino poderosos gobernantes con profundos antepasados y su propio arte monumental. Los gigantes pudieron haber sido una respuesta al contacto, una declaración tallada en piedra. Cerdeña tenía sus propios guerreros, sus propios muertos sagrados y su propia versión de la historia. Lo que hace el sitio aún más insólito es que esta tradición escultórica parece desvanecerse casi tan rápidamente como aparece. No hay una larga y continua escuela de estatuas colosales sardas después de Monte Prama. No se ha encontrado ningún segundo ejército de gigantes de la misma forma. Ningún monumento nurágico posterior desarrolla claramente el estilo en algo más grande. Es como si un grupo de artistas y patrocinadores hubiera creado un asombroso experimento, llenado un paisaje funerario con guerreros de piedra y luego la tradición se hubiera cortado. Esa desaparición repentina es más difícil de explicar que las propias estatuas. Las grandes tradiciones artísticas normalmente dejan descendientes. Monte Prama dejó fragmentos.
Las figuras restauradas se alzan ahora en museos, pero todavía se sienten incompletas porque su disposición original sigue siendo objeto de debate. ¿Estaban alineadas a lo largo de un camino sagrado? ¿Se alzaban directamente sobre las tumbas? ¿Formaban parte de un complejo ceremonial más grande que cubría un área mucho más amplia? La zona arqueológica no ha entregado todas sus respuestas. Las nuevas excavaciones y restauraciones han seguido cambiando la imagen, mostrando que Monte Brahma no fue un pequeño hallazgo accidental, sino parte de un importante paisaje ritual. Cada cabeza o fragmento de escudo recuperado importa porque puede cambiar el número de estatuas, el trazado del cementerio o el significado del monumento. Nesher Ramla, el vecino humano perdido. Nesher Ramla es uno de los descubrimientos humanos más extraños jamás hallados en el antiguo paisaje de Israel. No porque revelara una ciudad perdida, una máquina oculta o un monumento gigante, sino porque unos pocos huesos rotos de una cantera obligaron a los científicos a preguntarse si el árbol genealógico humano fue alguna vez un árbol. El sitio se encuentra cerca de la moderna ciudad de Ramla, en el centro de Israel, en una cantera de caliza al aire libre usada por la fábrica de cemento Nesher. Durante las excavaciones entre 2010 y 2011, los arqueólogos descubrieron un profundo depósito del Paleolítico Medio aproximadamente a 8 metros bajo la superficie. Mezclados dentro de las antiguas capas había miles de herramientas de piedra, huesos de animales, signos de fuego y fragmentos de un cráneo y una mandíbula humanos. Al principio, el descubrimiento parecía otro campamento prehistórico más en el Levante, una región ya famosa por los restos de Homo sapiens tempranos y de neandertales. Luego, los huesos se examinaron más de cerca y la historia cambió por completo. Los fósiles se dataron en aproximadamente 140.000 a 120.000 años atrás. Esa datación es crítica. Para entonces, el Homo sapiens ya había aparecido en la región, mientras que grupos de tipo neandertal también se extendían por Eurasia occidental, pero el individuo de Nesher Ramla no encajaba limpiamente en ninguno de los dos grupos. Los fragmentos de cráneo eran gruesos y arcaicos. La mandíbula inferior carecía del claro mentón que se ve en los humanos modernos. Los dientes eran grandes. Algunos rasgos parecían neandertaloides, mientras que otros parecían más antiguos, más cercanos a los humanos del Pleistoceno medio que habían vivido mucho antes que los neandertales clásicos. No era simplemente un Homo sapiens primitivo, y no era un neandertal normal. Parecía una población desaparecida atrapada entre categorías. Por eso los investigadores propusieron el nombre de Homo de Nesher Ramla, no como una pulcra nueva especie con un esqueleto completo, sino como una población que puede representar una rama largamente oculta de humanos antiguos en el Levante. La parte más perturbadora es lo poco que se necesitó para exponerlo. Ningún cráneo completo, ningún cuerpo completo. Solo piezas de la caja craneal, una mandíbula inferior casi completa y dientes fueron suficientes para sugerir que un grupo humano olvidado pudo haber vivido en la región durante cientos de miles de años, justo al lado de otros humanos, mientras casi desaparecía del registro. El misterio se vuelve más profundo cuando se añaden las herramientas. Se recuperaron más de 6.000 artefactos de piedra del sitio, muchos hechos con el método Levallois, una de las tecnologías más calculadas del Paleolítico Medio. Esta técnica requería que un núcleo de piedra se moldeara de antemano para que se pudiera desprender de él una lasca afilada, en una forma planificada. No era un golpeo aleatorio, era un plano mental llevado a cabo mediante ángulos controlados, golpes repetidos y el conocimiento de la fractura de la piedra. Durante mucho tiempo, este tipo de habilidad se asoció fuertemente con el Homo sapiens y los neandertales. En Nesher Ramla, una población humana arcaica usaba casi la misma tecnología. Esto crea un extraño problema. Si el Homo de Nesher Ramla se veía anatómicamente diferente del Homo sapiens, ¿por qué eran sus herramientas tan similares a las fabricadas por los Homo sapiens que vivían cerca? Una explicación es el contacto cultural. Estos grupos pueden haberse observado unos a otros, intercambiado conocimientos, compartido paisajes o incluso vivido lo bastante cerca como para que las habilidades pasaran de una población a otra.
En un documental, esta es la idea visual más poderosa. Dos tipos diferentes de humanos de pie en el mismo valle antiguo, usando la misma técnica de piedra, cazando los mismos animales, pero portando cuerpos diferentes y posiblemente una ascendencia diferente. Los huesos de animales hacen que el sitio se sienta menos como un accidente fósil y más como un lugar real y vivo. Los excavadores encontraron restos de caza mayor y menor, entre ellos caballos, ciervos, uros y otros animales cazados o procesados por los humanos antiguos. Las marcas de corte, los huesos rotos y las pruebas de extracción de tuétano muestran que Nesher Ramla no era solo un refugio, era un paisaje de trabajo donde los humanos mataban animales, descuartizaban cadáveres, mantenían el fuego y cocinaban o asaban carne. La gente de aquí no sobrevivía a duras penas. Comprendían su entorno lo bastante bien como para cazar, procesar alimentos y regresar a la misma zona una y otra vez. La evidencia del fuego añade otra capa. El fuego no era solo calor, cambiaba la carne, protegía a los grupos, prolongaba el tiempo social después del anochecer y marcaba un espacio controlado dentro de un mundo peligroso. En un sitio de cantera, enterrado bajo metros de sedimento, las trazas de material quemado sugieren una presencia humana repetida que era organizada, no accidental. Esto hace la anatomía aún más desconcertante. Los huesos parecen arcaicos, pero el comportamiento parece avanzado. Nesher Ramla destruye la idea simple de que un cráneo de aspecto más primitivo debe pertenecer a un humano menos capaz. El mayor impacto científico es la conexión con los neandertales. Durante décadas, los neandertales se trataron mayormente como una historia europea, moldeada en los fríos entornos de Eurasia Occidental. Pero Nesher Ramla planteó una posibilidad diferente. Algunos investigadores sugirieron que las poblaciones del Levante pueden haber contribuido a la ascendencia de los neandertales, o al menos haber formado parte de una red más amplia de grupos relacionados. Si eso es correcto, entonces los neandertales pueden no haber surgido de una sola línea europea aislada. Sus raíces más profundas pueden haber implicado un movimiento, una mezcla y una supervivencia repetidos en Oriente Medio. Esto explicaría por qué el Levante se siente tan importante. Geográficamente se sitúa entre África, Europa y Asia. No es el borde del mundo antiguo, es un punto de cruce. Durante las fases climáticas más húmedas, los animales y los humanos podían moverse a través de corredores de praderas y bosques. Durante las fases más duras, las poblaciones pueden haberse separado y luego reconectado de nuevo. A lo largo de cientos de miles de años, esta región pudo haber actuado como una cámara de mezcla humana, donde el Homo sapiens, los grupos relacionados con los neandertales y las poblaciones arcaicas más antiguas se encontraban repetidamente. Nesher Ramla también puede ayudar a explicar un antiguo rompecabezas genético. Los científicos han encontrado signos de que el ADN de Homo sapiens entró en las poblaciones neandertales antes que los conocidos episodios de mezcla que más tarde afectaron a los humanos modernos. Pero ¿cómo podría suceder eso si los neandertales estaban supuestamente aislados en Europa antes de la gran expansión del Homo sapiens? Una población levantina como Nesher Ramla ofrece un posible puente. Si grupos relacionados con los neandertales vivían en Oriente Medio y el Homo sapiens también entró en la región, entonces el contacto podría haber sucedido mucho antes de lo esperado. Los genes, las herramientas y los comportamientos pueden haber cruzado fronteras mucho antes de que una especie reemplazara a otra. Eso es lo que hace que este descubrimiento se sienta casi incómodo. Sugiere que la humanidad antigua no fue una secuencia limpia de una especie que reemplaza a la siguiente. Estaba abarrotada. Diferentes humanos se solapaban en el tiempo. Algunos pueden haberse parecido extraños unos a otros. Algunos pueden haber aprendido unos de otros. Algunos pueden haberse mezclado. Algunos desaparecieron sin dejar un nombre famoso. Nesher Ramla no es una grandiosa ruina. Es la prueba de un vecino humano perdido. El contraste físico es lo que lo hace perfecto para un misterio antiguo extraño. Imagina a un humano sin mentón moderno, con dientes grandes, un cráneo grueso y una anatomía arcaica, pero rodeado de sofisticadas herramientas de piedra de núcleo preparado. El cuerpo parece antiguo, el comportamiento parece moderno,
La ubicación se sitúa en un corredor donde múltiples linajes humanos podían encontrarse. La datación cae en una ventana crítica antes de la desaparición final de muchos grupos arcaicos. Cada parte del descubrimiento apunta en dos direcciones a la vez. El detalle más inquietante es que esta población pudo haber estado oculta a plena vista. Algunos fósiles hallados anteriormente en la región resultaban difíciles de clasificar porque portaban rasgos mixtos. Nesher Ramla dio a los científicos una nueva forma de leerlos. En lugar de forzar cada hueso extraño dentro de las categorías de Homo sapiens o Neandertal, los investigadores podían considerar que otra población local había existido durante mucho tiempo. Eso significa que el misterio no lo creó un solo fósil. El fósil pudo haber expuesto todo un patrón desaparecido. El dolmen de Menga. El dolmen de Menga no es extraño porque sea antiguo. Es extraño porque casi todo en él parece demasiado deliberado para un monumento construido hace más de 5.500 años. Oculto bajo un bajo montículo de tierra cerca de Antequera, en el sur de España, esta estructura neolítica parece al principio otra tumba prehistórica más hecha de enormes piedras. Pero cuanto más miran los arqueólogos, más se comporta Menga menos como una simple tumba, y más como una máquina cuidadosamente diseñada de piedra, paisaje, peso, oscuridad y agua. El monumento se construyó alrededor del año 3800 al 3600 antes de nuestra era, mucho antes de que las herramientas de hierro, los planos escritos, las grúas, las poleas o el transporte con ruedas fueran comunes en esta parte de Europa. Su cámara mide unos 27 metros y medio de largo, casi 6 metros de ancho y alrededor de 3 metros y medio de alto. Eso ya lo convierte en uno de los mayores monumentos megalíticos de Europa. Sin embargo, el tamaño por sí solo no es el verdadero misterio. La verdadera pregunta es por qué una comunidad neolítica invirtió tanto trabajo en un monumento cuyo diseño rompe varios patrones vistos en otras tumbas prehistóricas. La mayoría de las tumbas megalíticas europeas estaban alineadas con el sol, especialmente con los acontecimientos del amanecer durante los solsticios o equinoccios. Menga hace algo diferente. En lugar de mirar hacia un punto solar, su entrada mira hacia la Peña de los Enamorados, una llamativa montaña situada a unos 6 kilómetros de distancia. Desde ciertos ángulos, la montaña se asemeja a una gigantesca cabeza humana o a una figura dormida tendida a través del horizonte. Esto es lo que hace a Menga tan insólito. Sus constructores parecen haber ignorado la lógica celeste más común de la arquitectura megalítica y haber apuntado el monumento entero hacia un accidente natural con una poderosa forma humanoide. Esa alineación se vuelve aún más extraña porque la Peña de los Enamorados no es solo una montaña aleatoria. En su lado norte se encuentra el abrigo rocoso de Matacabras, un sitio que contiene arte rupestre esquemático prehistórico. Los investigadores han argumentado que Menga y este abrigo decorado pueden haber formado parte del mismo paisaje simbólico. Si esa interpretación es correcta, Menga no era solo una tumba, era un corredor de piedra construido para conectar a los muertos, a los vivos, la montaña y las imágenes sagradas más antiguas ya talladas o pintadas en la tierra. Los constructores no eligieron simplemente una hermosa vista. Fijaron esa vista dentro de la arquitectura. Cuando una persona se sitúa dentro de la cámara oscura y mira hacia afuera a través del pasadizo de entrada, el mundo exterior se estrecha en un marco visual controlado. El monumento convierte el paisaje en un blanco. Por eso, Menga se siente diferente de muchas otras estructuras antiguas. No solo se asienta en el paisaje, sino que apunta, vigila y obliga al visitante a mirar donde los constructores querían que mirara. Luego está el problema de la ingeniería. Menga se construyó con más de 30 grandes piedras, entre ellas losas verticales de pared, losas de techo y 3 pilares internos. Se ha estimado que una de las piedras del techo pesa alrededor de 150 toneladas y estimaciones más antiguas para la mayor losa de cubierta alcanzan unas 180 toneladas. Incluso usando la cifra más baja, se trata de un peso extraordinario. Un moderno carro de combate principal pesa mucho menos que eso. Mover semejante piedra sin maquinaria de metal requeriría planificación, control del terreno, mano de obra, cuerdas, trineos de madera, rodillos y una comprensión exacta de hasta dónde podía moverse la piedra antes de que la fricción y el fallo se volvieran imposibles.
Investigaciones recientes han sugerido que los constructores probablemente obtuvieron las piedras de una zona de cantera cercana en lugar de una fuente distante. Eso no hace el trabajo sencillo, hace la precisión más impresionante. Transportar una piedra masiva a una corta distancia sigue siendo peligroso si el ángulo del terreno, la trayectoria de arrastre o la colocación final son erróneos. Una sola grieta podría destruir meses de trabajo. Una ligera desalineación podría hacer el techo inestable. Los constructores tenían que comprender no solo de dónde provenían las piedras, sino cómo se comportaría cada bloque una vez que se convirtiera en parte de la estructura. Los pilares interiores son uno de los signos más claros de que Menga no se construyó solo por ensayo y error. 3 grandes soportes de piedra se alzan dentro de la cámara, bajo las losas del techo, reducen la luz del techo y ayudan a soportar la enorme carga que presiona desde arriba. En una tumba simple, los pilares podrían parecer innecesarios. En Menga, son una solución lógica a un aterrador problema estructural: cómo evitar que un techo de piedra de peso increíble se rompa o se derrumbe dentro de la cámara. Incluso las piedras de la pared parecen mostrar una planificación sofisticada. Los estudios han observado que los ortostatos, las losas verticales que forman las paredes, no se colocaron como bloques perfectamente verticales. Se inclinan ligeramente hacia adentro, lo que permite que la presión del techo y del montículo se distribuya de manera más eficaz. Esto convierte la estructura en un sistema más unificado, donde el peso se empuja a través de las piedras en lugar de simplemente dejarse caer sobre ellas. En términos sencillos, los constructores comprendían que la supervivencia dependía de la dirección de la fuerza. Puede que no escribieran ecuaciones, pero sabían cómo se comportaba la piedra. Aquí es donde Menga se convierte en uno de los mejores ejemplos de la inteligencia de ingeniería neolítica. El monumento no era solo pesado, estaba equilibrado. Las losas del techo, las paredes laterales, los pilares, el montículo de tierra de arriba y la orientación del pasadizo tenían que funcionar todos juntos. Si alguna parte fallaba, la cámara entera podía convertirse en un sellado desastre de piedra. Sin embargo, Menga todavía se alza tras más de 5 milenios, habiendo sobrevivido a terremotos, erosión, cambios de clima y generaciones de actividad humana. La característica más perturbadora, sin embargo, está oculta dentro de la cámara. Un profundo pozo cortado en la roca madre. Desciende aproximadamente de 19 a 20 metros por debajo del suelo. Esto es casi inaudito en una tumba megalítica de este tipo. Un pozo dentro de un monumento funerario plantea una pregunta inmediata que no tiene una respuesta simple. ¿Era funcional, ritual, simbólico o algo por completo diferente? Si el pozo se usaba para el agua, entonces Menga pudo haber tenido un papel práctico más allá del enterramiento. El agua dentro de una tumba podría conectar el monumento con la supervivencia, la fertilidad, la purificación o el control sobre un recurso precioso. Si el pozo era ritual, entonces pudo haber representado una entrada al inframundo, un eje vertical que unía la superficie, los muertos y las profundidades ocultas bajo la tierra. En cualquier caso, su presencia cambia el significado del monumento entero. Menga no era solo horizontal, apuntando hacia la montaña. También era vertical, descendiendo hacia la oscuridad. El desafío técnico del pozo no debe subestimarse. Cavar casi 20 metros en la roca usando herramientas neolíticas habría exigido un esfuerzo enorme. Los trabajadores tenían que retirar piedra, gestionar la profundidad, mantener el pozo estable y continuar cavando en un espacio confinado con luz y aire limitados. Esto no era una característica decorativa añadida casualmente. Era una intervención importante en la cimentación del monumento, y su propósito sigue siendo una de las partes más misteriosas del sitio. Lo que hace a Menga aún más insólito es el contraste entre su enorme escala pública y sus inciertos restos humanos. Un monumento de este tamaño sugiere naturalmente un enterramiento de élite, un culto a los antepasados o una ceremonia comunal. Sin embargo, las pruebas arqueológicas no lo reducen a una simple tumba familiar. Su arquitectura es demasiado monumental, su orientación demasiado específica y su pozo interno demasiado extraño. Pudo haber servido como un lugar donde la muerte, la memoria, el agua, el culto a la montaña y el poder social se unían. Este es el ángulo más fuerte para un documental de misterio. El dolmen de Menga no es solo una antigua tumba hecha con grandes piedras. Esa descripción pasa por alto la verdadera tensión.
El misterio es que una sociedad neolítica sin manuales escritos de ingeniería construyó un monumento que se comporta como un instrumento simbólico controlado. Enmarca una montaña con forma de cuerpo humano. Usa algunas de las piedras más pesadas movidas en la Iberia prehistórica. Sostiene su techo con pilares internos y una fuerza cuidadosamente gestionada. Contiene un profundo pozo que parece atraer el monumento hacia el inframundo. Y hace todo esto en un periodo en que la mayoría de la gente imagina a Europa como simples aldeas de agricultores. Los constructores de Menga no eran gente primitiva que apilaba piedras porque no tenían mejor tecnología. Eran ingenieros del paisaje. Comprendían la visibilidad, la masa, la estabilidad, la dirección, el trabajo, la organización y la geografía sagrada. Su tecnología no estaba hecha de metal. Estaba hecha de conocimiento transmitido a través de las manos, los cuerpos, la memoria y la experiencia repetida con la piedra. Kotosh, el templo de las manos cruzadas. Kotosh es uno de los sitios rituales antiguos más extraños de Sudamérica, porque su mayor misterio no es un muro gigante, una ciudad perdida ni un monumento construido para impresionar a un imperio, sino un pequeño templo enterrado donde 2 brazos de arcilla fueron cruzados sobre una pared hace más de 3000 años. El sitio se encuentra cerca de Huánuco, en la Sierra Central de Perú, sobre una terraza seca por encima del río Higueras, lejos de los famosos caminos incas y siglos más antiguo que Machu Picchu. A primera vista, Kotosh no parece imposible. No es masivo como Sacsayhuamán, no está oculto en la selva como el Mirador, y no está decorado con cientos de dioses tallados como Chavín de Huántar. Su misterio es más silencioso y más perturbador. La gente antigua construía salas sagradas, las usaba para rituales de fuego, las sellaba por completo, y luego construía nuevos templos directamente encima, como si los antiguos edificios no fueran abandonados, sino enterrados como seres vivos. El sitio fue observado por primera vez por el arqueólogo peruano Julio Cetello durante su reconocimiento de la cuenca del Huallaga en 1935. Pero el descubrimiento que hizo famoso a Kotosh llegó más tarde. En 1960, la misión arqueológica japonesa dirigida por Seiichi Izumi comenzó excavaciones sistemáticas y descubrió una estructura ceremonial ahora conocida como el Templo de las Manos Cruzadas. El edificio pertenecía al período Mito, una fase precerámica que suele datarse en torno al año 2000 al 1500 a.C., antes del auge de la más conocida cultura Chavín. Eso por sí solo hace importante a Kotosh, porque demuestra que los Andes centrales tenían arquitectura ritual organizada mucho antes de que los grandes estados, los reyes, los registros escritos o las herramientas de metal dominaran la región. El templo de las manos cruzadas no era enorme. Medía aproximadamente de 9 a 10 metros de ancho, más o menos el tamaño de una pequeña habitación moderna en lugar de una sala palaciega. Sin embargo, su diseño era muy deliberado. La sala tenía un suelo central hundido, plataformas laterales elevadas, nichos en las paredes, superficies cuidadosamente enlucidas y un fogón central conectado a la ventilación. No era un refugio aleatorio, era una cámara ritual controlada construida en torno al fuego, la visibilidad y el movimiento restringido. Una persona de pie dentro no vería una multitud de adoradores. Vería un espacio sagrado contenido donde las paredes, los niveles del suelo, el humo y la luz guiaban toda la atención hacia el centro. La característica más insólita se encontró en la pared. 2 relieves de arcilla modelada que muestran brazos humanos cruzados. No eran cuerpos completos. No había rostros, ni nombres, ni explicación escrita, ni una escena evidente a su alrededor. Solo brazos doblados uno sobre otro, preservados dentro de una cámara ceremonial sellada. Un relieve parece mostrar un par de manos más grande, mientras que otro se ha interpretado como más pequeño o más delicado, lo que ha llevado a algunos investigadores a sugerir ideas de dualidad, emparejamiento social, fuerzas masculinas y femeninas u opuestos complementarios. Pero ninguna de estas interpretaciones puede demostrarse. El símbolo es poderoso, precisamente porque está incompleto. Parece intencional, formal y sagrado. Sin embargo, se niega a decir lo que significa.
Esto es lo que hace a Kotosh perfecto para un documental sobre los misterios antiguos más extraños. Las manos cruzadas no son misteriosas porque los arqueólogos no encontrarán nada. Son misteriosas porque encontraron algo lo bastante específico como para sentirse significativo, pero no lo suficiente como para descifrarlo. En los sistemas de creencias andinos posteriores, la dualidad se convirtió en un concepto importante. Mundos superiores e inferiores, fuerzas emparejadas, comunidades reflejadas, vida y muerte, montaña y valle. Kotosh puede preservar una forma temprana de esa cosmovisión, pero la brecha entre el símbolo de arcilla y las tradiciones posteriores es demasiado amplia como para cerrarla con certeza. Las manos podrían representar un pacto, una ofrenda, un gesto ritual, una presencia divina o la unidad de dos grupos. También podrían marcar una regla que todos los que entraban en el templo comprendían, mientras no dejaban ninguna pista para nadie nacido después de que la tradición desapareciera. El misterio más profundo es la forma en que Kotosh trataba sus propios templos. La gente que usaba estas salas no simplemente las dejaba deteriorarse, llenaban intencionadamente los espacios sagrados con piedra, tierra y material de construcción, sellando los fogones, las paredes, los nichos y los relieves en su interior. Luego construían otro templo encima del antiguo. Esto se repetía por todo el sitio, creando un montículo ceremonial estratificado hecho de generaciones de arquitectura enterrada. En términos prácticos, esto era ineficiente. Si el objetivo era solo construir una estructura más nueva, podrían haber destruido la antigua y reutilizado el espacio. En cambio, preservaban la sala ocultándola. El templo no era demolido, era sepultado. Ese acto cambia toda la sensación del sitio. Kotosh no era solo un lugar donde sucedían los rituales, era un lugar donde la muerte de un edificio ritual pudo haber sido parte del propio ritual. El sellado de cada templo sugiere que la arquitectura tenía un ciclo de vida. Una sala sagrada podía nacer, usarse, cerrarse, enterrarse y transformarse en la cimentación de la siguiente sala sagrada. Esto es muy diferente de las ideas modernas de construcción, donde los edificios antiguos se retiran cuando dejan de ser útiles. En Kotosh, el antiguo templo permanecía físicamente presente bajo el nuevo, invisible, pero todavía importante, como un antepasado bajo el suelo. El fogón central refuerza esta interpretación. El fuego se colocaba en el corazón de las salas rituales, y las trazas de ceniza y de quemado muestran que la combustión no era accidental. El fogón estaba integrado en el diseño, a menudo con características de ventilación que permitían que el humo y el aire se movieran a través de la cámara. En un pequeño espacio cerrado, esto importaba. El fuego habría producido calor, olor, luz parpadeante y humo, convirtiendo la sala en un intenso entorno sensorial. Las manos cruzadas no se contemplaban en un silencio de museo. Probablemente se veían al resplandor del fuego ritual, con el humo moviéndose a través de una cámara que había sido cuidadosamente preparada para ceremonias repetidas. La parte extraña es que Kotosh existió antes de que la cerámica se volviera común en la región. Eso significa que la sociedad capaz de construir y mantener estos templos era todavía técnicamente precerámica. No necesitaban vasijas pintadas, adornos de metal ni monumentos reales para crear una compleja tradición religiosa. Su tecnología no era espectacular en el sentido moderno, pero era socialmente avanzada. Organizaban el trabajo, moldeaban la piedra y la arcilla, enlucían las paredes, planificaban la ventilación, mantenían calendarios rituales y preservaban espacios sagrados a lo largo de generaciones. Kotosh muestra que la civilización en los Andes no comenzó con reyes y ejércitos. Pudo haber comenzado con ceremonias repetidas dentro de pequeñas salas construidas en torno al fuego. Comparado con los centros ceremoniales andinos posteriores, Kotosh se siente casi como un prototipo. Chavín de Huántar, que surgió muchos siglos después, usó galerías subterráneas, deidades de piedra talladas, el sonido, el agua y la desorientación para crear una poderosa experiencia religiosa. Kotosh era más simple, pero la lógica ya está ahí. La arquitectura se usaba para controlar la percepción. El espacio no era neutral.
Una sala podía guiar el cuerpo, enfocar los ojos, aislar a los participantes y hacer que un símbolo se sintiera vivo. En ese sentido, el Templo de las Manos Cruzadas puede ser uno de los ejemplos supervivientes más antiguos de ingeniería ritual en los Andes. La gente de Kotosh no dejó ninguna explicación escrita porque la escritura no se había desarrollado allí. Ningún rey reclamó el templo, ningún sacerdote registró el significado de las manos. Ningún mito sobrevivió con el nombre del dios que pudo haber sido adorado allí. Los arqueólogos se quedan con pistas materiales: la forma de la sala, la estratigrafía, la ceniza, el enlucido, los relieves de arcilla, las capas de enterramiento y la relación entre una fase de construcción y la siguiente. Las pruebas son lo bastante sólidas como para demostrar que Kotosh era ceremonial, pero no lo bastante fuertes como para revelar el sistema de creencias que había detrás. Esa es la tensión arqueológica perfecta. La estructura es real, el ritual es real, pero el significado está encerrado dentro de una cultura que se desvaneció sin voz. La batería de Bagdad. La batería de Bagdad es uno de los artefactos antiguos más extraños jamás vinculados con la posibilidad de una tecnología eléctrica perdida. No porque demuestre que la gente de hace 2000 años tenía energía moderna, sino porque su sencilla construcción puede comportarse como una célula que funciona bajo las condiciones adecuadas. Fue descubierta en 1936 en Qujut Rabu, cerca de Bagdad, en el actual Irak, próxima a la antigua zona de Ctesifonte, en su día un importante centro del poder parto y más tarde sasánida. A primera vista, el objeto parecía casi demasiado sencillo como para volverse famoso. No era un tesoro dorado, no era un arma real y no era una inscripción monumental. Era una pequeña vasija de arcilla de aproximadamente 15 centímetros de altura, lo bastante pequeña como para sostenerla en una mano. En su interior había un cilindro de cobre enrollado de unos 9 centímetros de alto y unos 2,6 centímetros de ancho. En el centro de ese tubo de cobre había una varilla de hierro sellada en su lugar con betún, el material negro similar al asfalto ampliamente usado en la antigua Mesopotamia para la impermeabilización y la construcción. Lo que hacía perturbador al artefacto no era su apariencia, sino la disposición de sus partes. El cobre, el hierro y un líquido ácido pueden crear una simple reacción electroquímica. Si la vasija se llenaba con vinagre, vino, jugo de uva fermentado u otra solución ácida disponible en la antigüedad. El cobre y el hierro podían actuar como electrodos. Las réplicas modernas han producido una pequeña corriente, a menudo en torno a medio voltio o 1 voltio por célula, dependiendo del líquido y de la reconstrucción. Eso es diminuto en comparación con una batería doméstica moderna, pero sigue siendo electricidad real. Para un objeto que se cree que data de algún momento entre el período parto y el período sasánida, posiblemente de hace unos 2000 años. Esa posibilidad es exactamente lo que convirtió un recipiente de arcilla agrietado en un misterio arqueológico mundial. La primera famosa interpretación como batería provino de Wilhelm König, que trabajaba en el Museo de Irak en la década de 1930. Tras examinar la vasija, sugirió que pudo haber funcionado como una célula galvánica. La idea sonaba casi imposible en aquella época. La historia comúnmente aceptada de las baterías suele comenzar con Alessandro Volta en 1800, cuando creó la pila voltaica. Si König tenía razón, entonces un dispositivo basado en el mismo principio básico pudo haber existido en Mesopotamia más de 16 siglos antes. Esa sola brecha en la cronología es lo que confiere a la batería de Bagdad su inusual poder como misterio. No parece avanzada, pero su lógica interna parece extrañamente técnica. La teoría más popular es que el objeto pudo haberse usado para la galvanoplastia, especialmente para recubrir objetos de plata con una capa muy fina de oro. Esta idea se hizo famosa porque el antiguo Irak y las regiones circundantes producían objetos de metal bellamente acabados, y algunos de ellos muestran un delicado dorado. En una narrativa documental, este es el ángulo visual más fuerte. Imagina a un artesano en un taller cerca de la antigua Ctesifonte, conectando varias vasijas de arcilla entre sí, usando electricidad oculta
no para iluminar una sala, sino para hacer que el metal corriente brillara como un tesoro real. Los números hacen la teoría tentadora. Una vasija podría producir menos de 1 voltio, pero 10 vasijas conectadas entre sí podrían teóricamente producir varios voltios, suficiente para pequeños experimentos. Las reconstrucciones televisivas modernas han mostrado que múltiples réplicas pueden producir suficiente corriente como para recubrir un objeto diminuto bajo condiciones controladas, pero el misterio se vuelve más profundo cuando las pruebas se examinan con mayor rigor. Los arqueólogos no han encontrado un taller de galvanoplastia antiguo confirmado de ese periodo. No han encontrado cables, abrazaderas, conectores ni un dispositivo claro que completara el circuito. El tubo de cobre dentro de la vasija no sobresalía limpiamente fuera del sello de betún de una forma que facilitara la conexión. Si la vasija estaba realmente diseñada como una batería, su diseño era torpe. Aún peor para la teoría de la galvanoplastia, muchos objetos dorados antiguos de la región pueden explicarse mediante técnicas conocidas como el dorado al fuego o el trabajo convencional con pan de metal, no la electricidad. Eso significa que la batería de Bagdad puede ser capaz de producir corriente, pero la capacidad no es lo mismo que la prueba de su uso. Aquí es donde el artefacto se vuelve mucho más interesante que una simple afirmación de electricidad antigua. El verdadero misterio no es si el cobre y el hierro pueden crear una célula débil. La química moderna confirma que pueden. El verdadero misterio es si las personas que fabricaron el objeto comprendían lo que habían creado. ¿Lo construyeron intencionadamente como un dispositivo eléctrico o los observadores modernos proyectaron accidentalmente la ciencia moderna sobre un antiguo recipiente con un propósito por completo diferente? Una explicación rival es que la vasija no era en absoluto una batería, sino un objeto ritual o de almacenamiento. Vasijas y cilindros de cobre similares hallados en la región más amplia se han interpretado como recipientes para pergaminos, textos mágicos, hechizos protectores o material orgánico. Algunos hallazgos de la cercana Ctesifonte contenían rollos de bronce con fibras descompuestas en su interior, posiblemente enrolladas en su día alrededor de papiro u otro material de origen vegetal. En esa interpretación, el cilindro de cobre no era un electrodo. Era una funda protectora. La varilla de hierro no era parte de un circuito, era un elemento estructural. El betún no era aislamiento eléctrico, era simplemente un sello. De repente, la antigua batería se convierte en algo aún más extraño. Un objeto que parece tecnológico para la mente moderna, pero que pudo haber pertenecido a un mundo de protección ritual, maldiciones y escritura sagrada. Esa incertidumbre es por lo que la batería de Bagdad funciona tan bien en un formato de los misterios antiguos más extraños. Se sitúa entre dos mundos. En un lado está la ciencia experimental, las réplicas, el voltaje, el cobre, el hierro, los líquidos ácidos, la corriente medible. En el otro lado está la cautela arqueológica, los pobres registros de excavación, la datación poco clara, el contexto ausente y la falta de pruebas confirmadas de tecnología eléctrica en la vida cotidiana parta o sasánida. El artefacto no es lo bastante fuerte como para reescribir la historia de la electricidad, pero es demasiado insólito como para ignorarlo. Su pequeño tamaño también hace la historia visualmente poderosa. Muchos misterios antiguos son gigantescos: pirámides, templos, muros de piedra, ciudades perdidas. La batería de Bagdad es lo contrario. Solo tiene aproximadamente la altura de un teléfono inteligente moderno puesto en vertical. Sin embargo, plantea una pregunta tan grande como cualquier monumento. Si una vasija podía crear una corriente débil, ¿qué sucedería si existieran docenas? ¿Había más que fueron destruidas, mal identificadas o nunca excavadas? ¿O toda la leyenda se construye en torno a un raro recipiente cuyo propósito nunca fue en absoluto eléctrico? La mina de Gabá. La mina de Gabá es uno de los sitios mineros prehistóricos más extraños de Europa. No porque la gente antigua excavara en busca de oro, cobre o armas, sino porque tallaron un mundo subterráneo oculto para alcanzar una rara piedra verde usada principalmente para adornos. Bajo la moderna localidad de Gabá, cerca de Barcelona, en Cataluña, los arqueólogos descubrieron un complejo minero neolítico que data de hace aproximadamente 6.000 años. Alrededor del cuarto milenio
a.C. El sitio es notable porque está considerado una de las áreas de minería en galería más antiguas de Europa, con más de 100 minas conocidas cortadas en la tierra en busca de variscita, un mineral fosfatado verde de aspecto similar a la turquesa. Lo que hace a Gabá tan insólito es la escala del esfuerzo en comparación con el objeto que se extraía. Esta gente no estaba construyendo una fortaleza, un templo ni un asentamiento defensivo. Estaban entrando en estrechos pozos, cortando a través de roca dura y siguiendo vetas minerales bajo tierra en busca de una piedra que no tenía ningún uso práctico, como hoja, martillo o herramienta agrícola. La variscita se convertía en cuentas, colgantes y adornos de prestigio. Esto significa que todo el sistema pudo haber estado impulsado por el estatus, el ritual, el comercio o la creencia en lugar de la supervivencia. Para una sociedad de la Edad de Piedra sin herramientas de hierro, esa elección es difícil de ignorar. Las minas se identificaron por primera vez en la zona de Can Tintorer y más tarde se comprendieron como parte de un complejo prehistórico más amplio extendido alrededor de Gabá. Las excavaciones revelaron pozos, galerías, cámaras, residuos mineros, herramientas, enterramientos, cerámica y trazas de la vida cotidiana. Algunas galerías tenían solo alrededor de 1 a 1,5 metros de ancho, lo que obligaba a los mineros a trabajar en una oscuridad estrecha. Otras partes se abrían en cámaras de varios metros de ancho. En algunos casos, los pozos verticales conducían hacia abajo, hacia túneles que se ramificaban, mientras que los sistemas más profundos se desarrollaban en varios niveles subterráneos conectados por pozos. Los estudios geológicos describen hasta 5 niveles mineros en partes del complejo, un trazado sorprendentemente avanzado para el periodo neolítico. El misterio técnico comienza con cómo sabían dónde excavar. La variscita no aparece por todo el paisaje. Se forma en condiciones geológicas específicas dentro de zonas mineralizadas vinculadas a antiguas pizarras y calizas alrededor del macizo del Garraf. Los mineros tenían que reconocer el mineral verde, comprender qué capas de roca lo contenían y luego seguir esas vetas bajo tierra sin mapas, taladros de metal, brújulas ni herramientas modernas de topografía. No estaban simplemente haciendo agujeros aleatorios. Los túneles muestran una extracción planificada, una adaptación a la geología y una clara capacidad de separar las zonas de mineral útil de la roca sin valor. Las herramientas hacen el logro aún más extraño. Los mineros usaban picos de piedra, hachas pulidas, herramientas de hueso, picos de asta y sencillo equipamiento de percusión. Con estos cortaban galerías, ensanchaban cámaras, retiraban los residuos y mantenían abiertas las rutas de acceso. Algunas paredes de túnel todavía conservan marcas de pico, mientras que las capas arqueológicas contienen restos de la minería y de la producción de cuentas. En comparación con la minería posterior de la Edad de los Metales, este era un trabajo brutalmente lento. Cada metro requería golpes repetidos, la retirada de la piedra rota, iluminación, respiración y movimiento dentro de un ajustado espacio subterráneo. El hecho de que el complejo alcanzara semejante escala sugiere un conocimiento especializado transmitido a través de generaciones. Gabá no era solo una mina, también era un taller. La variscita extraída de los túneles se procesaba en adornos, especialmente cuentas. Este detalle cambia el significado del sitio. Los mineros no eran solo recolectores de materia prima, eran parte de una cadena de producción que convertía un mineral oculto en objetos de poder social visible. Una cuenta verde hecha de variscita de Gabá podía viajar mucho más allá de la propia mina, apareciendo en redes de intercambio por partes de la península ibérica y el sur de Francia. En un mundo anterior al dinero, la escritura o los estados, una pequeña piedra pulida podía aportar identidad, riqueza y valor simbólico a lo largo de cientos de kilómetros. Entonces, la parte más inquietante es el vínculo entre la minería y la muerte. Algunas galerías agotadas fueron más tarde reutilizadas como espacios de enterramiento. Se encontraron restos humanos con ajuares funerarios, entre ellos adornos y otros objetos, lo que sugiere que los túneles tenían significados más allá de la extracción. No eran agujeros abandonados tratados como residuos inútiles. Se convirtieron en lugares donde los vivos colocaban a los muertos dentro del mismo sistema subterráneo que había producido la piedra verde. Esto crea una poderosa posibilidad.
La mina pudo haber sido vista no solo como un recurso, sino como un pasaje hacia el interior de la Tierra, un lugar donde el material raro, la ascendencia y el ritual se encontraban. Uno de los hallazgos más famosos conectados con el sitio es la llamada Venus de Gabá, una figura femenina de cerámica descubierta en el área minera. Su significado exacto sigue siendo objeto de debate, pero su presencia refuerza la sensación de que Gabá no era un sitio industrial corriente. La combinación de adornos corporales, enterramientos, objetos simbólicos y profundo trabajo subterráneo apunta a una sociedad donde la tecnología y la creencia estaban estrechamente conectadas. El mineral verde pudo haber representado la fertilidad, la vida, el estatus, la sanación o la protección espiritual. Lo que importa es que la gente lo valoraba lo suficiente como para arriesgarse a entrar en la oscuridad. También hay preguntas prácticas que siguen siendo difíciles de responder. ¿Cómo iluminaban los mineros las galerías durante largos periodos? ¿Cómo controlaban el humo de las lámparas o antorchas? ¿Cuántas personas trabajaban bajo tierra al mismo tiempo? ¿Cómo prevenían el derrumbe en las áreas donde las galerías se ramificaban y las cámaras se ensanchaban? Algunas minas muestran una estructura cuidadosa, con pozos, salas y pasadizos dispuestos según las capas minerales. Eso implica experiencia con la estabilidad subterránea. Incluso sin ingeniería formal, comprendían que una mala excavación podía matarlos. La comparación con la minería posterior hace a Gabá aún más impresionante. En la Edad del Bronce y la Edad del Hierro, la minería se expandió con herramientas de metal y sistemas de trabajo más organizados. Gabá llegó antes. Sus constructores trabajaron antes de que la metalurgia se volviera común en la región. Sin embargo, ya aplicaban ideas que pertenecen a la lógica minera. Localizar los cuerpos de mineral, seguir las vetas, retirar los residuos, dar forma a los pozos de acceso, reutilizar espacios y crear una producción especializada. Por eso, el sitio se describe a menudo como uno de los ejemplos más antiguos de minería subterránea a gran escala de material ornamental en Europa. La contradicción más extraña es sencilla. Cuanto más duro parece el trabajo, menos práctica parece la recompensa. Un hacha de piedra ayuda a cortar madera. Una hoja de sílex ayuda a cazar o cosechar. Una herramienta de cobre cambia la tecnología. Pero una cuenta de variscita cambia el significado. Muestra que las sociedades neolíticas no estaban impulsadas solo por la comida y el refugio. Podían organizar un trabajo peligroso por la belleza, el estatus y los sistemas de creencias invisibles. Gabá revela una economía prehistórica donde los objetos simbólicos eran lo bastante poderosos como para justificar la ingeniería subterránea. La mina de Gabá es especial porque pone del revés la imagen habitual de la gente de la Edad de Piedra. Hace 6.000 años, antes del hierro, antes de la España urbana y antes de los registros escritos en la región, los mineros ya estaban entrando en la tierra a través de estrechos pozos para extraer un raro mineral verde y transformarlo en objetos que viajaban por antiguas redes de intercambio. El misterio no es que pudieran excavar. El misterio es por qué construyeron un mundo subterráneo tan complejo por algo tan pequeño. En Gabá, la tecnología antigua más extraña no estaba solo en los túneles, sino en la creencia de que una piedra verde procedente de la oscuridad valía el peligro. Olorgesailie, el salto de la mente humana. Olorgesailie es uno de los sitios prehistóricos más extraños de África, porque no revela una ciudad perdida, un templo enterrado, ni una máquina olvidada. Revela algo mucho más perturbador. Un largo periodo en que los primeros humanos parecieron dejar de cambiar, seguido de un repentino salto en el comportamiento que todavía resulta difícil de explicar. Situado en el sur de Kenia, a unos 67 kilómetros al suroeste de Nairobi, en el suelo del Valle del Rift de África Oriental, Olorgesailie preserva un profundo registro de la vida antigua, junto a un lago desaparecido, donde el terreno volcánico, las fallas cambiantes y los sedimentos de la cuenca seca atraparon herramientas, huesos y pistas durante cientos de miles de años. El sitio atrajo la atención por primera vez en 1919, cuando el geólogo británico John Walter Gregory identificó la formación. Pero la excavación seria comenzó en 1943 bajo Mary y Louis Leakey. Lo que descubrieron no era un pequeño campamento. Era un enorme paisaje de la Edad de Piedra, descrito más tarde por los museos nacionales de Kenia como una fábrica de herramientas de piedra debido al número inusualmente grande de hachas de mano achelenses halladas allí.
Estas herramientas no eran rocas rotas al azar. Muchas estaban cuidadosamente moldeadas por ambos lados, a menudo en forma de lágrima, lo bastante pesadas como para cortar carne, talar madera, cavar raíces o romper cadáveres. Algunas se encontraron cerca de fósiles de animales, entre ellos elefantes, hipopótamos, cebras, jirafas, babuinos extintos y otros grandes mamíferos, lo que sugiere un paisaje donde los primeros humanos regresaban una y otra vez para trabajar, descuartizar y sobrevivir. La parte más extraña es la escala temporal. En Olorgesailie, los primeros humanos usaron grandes hachas de mano durante un lapso increíblemente largo, desde alrededor de 1,2 millones de años atrás hasta aproximadamente 500.000 años atrás. Eso significa que una tradición básica de herramientas permaneció dominante durante unos 700.000 años. Para comprender lo extraño que es esto, la civilización humana moderna pasó de la agricultura temprana a los satélites en menos de 12.000 años. Olorgesailie muestra un mundo donde generaciones vivieron, murieron, enseñaron a sus hijos y transmitieron la misma tecnología de piedra durante un lapso de tiempo casi imposible de imaginar. El diseño funcionaba, pero apenas evolucionaba. El misterio no es si eran lo bastante inteligentes como para fabricar herramientas. El misterio es por qué una especie fabricante de herramientas podía permanecer encerrada dentro del mismo patrón tecnológico durante tanto tiempo. Entonces, el patrón se rompió. Alrededor de 320.000 años atrás, el registro arqueológico en Olorgesailie cambió drásticamente. Las viejas y pesadas hachas de mano ya no eran la historia principal. En cambio, los investigadores encontraron herramientas más pequeñas, más afiladas y más especializadas, entre ellas puntas y hojas vinculadas con la tecnología de la Edad de Piedra Media. No eran solo versiones más simples de las viejas herramientas, requerían una planificación diferente, elecciones diferentes de piedra y formas diferentes de pensar sobre la distancia, la caza, el corte y la supervivencia. El cambio parece menos una lenta mejora y más un giro cultural. Para un documental de misterio, este es el gancho más fuerte. Durante cientos de miles de años, la misma tecnología dominó la cuenca. Luego, de repente, el paisaje comenzó a producir pruebas de una mente más flexible. Una de las pistas más importantes es la obsidiana, un vidrio volcánico que puede romperse en bordes afilados como cuchillas. En Olorgesailie, algunas herramientas de obsidiana se fabricaron a partir de piedra que no provenía del sitio inmediato. Los estudios geoquímicos vincularon parte del material con fuentes situadas a decenas de kilómetros de distancia, con estimaciones que alcanzan hasta unos 95 kilómetros en algunos informes. Eso importa, porque la obsidiana no es solo una materia prima, es prueba de movimiento, planificación o intercambio. Si la gente la transportaba ella misma, comprendía los paisajes distantes y regresaba con piedra valiosa. Si la intercambiaban, entonces las redes sociales ya se extendían a lo largo de una amplia región del Valle del Rift. Cualquiera de las dos posibilidades es extraña porque este comportamiento aparece hace más de 300.000 años, antes de lo que muchas personas esperarían para una organización social tan compleja. La segunda pista es aún más misteriosa. El pigmento. Los investigadores encontraron pruebas de materiales colorantes rojos y negros, entre ellos ocre, en el mismo periodo amplio que la nueva tradición de herramientas. El ocre no hace una lanza más fuerte ni una hoja más afilada. A menudo se conecta con el marcado, la exhibición, la decoración corporal, el comportamiento simbólico o la identidad de grupo. Nadie puede demostrar exactamente para qué usaba el ocre la gente de Olorgesailie, pero su presencia plantea una poderosa pregunta. ¿Estaban estos primeros humanos solo sobreviviendo o estaban empezando a comunicar ideas a través del color, la identidad y los símbolos visuales? En un lugar que ya muestra el movimiento de piedra a larga distancia y nueva tecnología, el pigmento se convierte en algo más que polvo. Se convierte en un posible signo de que la mente que había detrás de las herramientas estaba cambiando. El entorno pudo haber forzado ese cambio. Una perforación científica cerca de Olorgesailie recuperó un estrecho testigo de tierra de solo unos 4 centímetros de ancho. Sin embargo, preservó alrededor de 1 millón de años de historia ambiental. Los estudios de este registro sugieren que tras un largo periodo de relativa estabilidad, la región se volvió mucho más inestable alrededor de 400.000 años atrás. La actividad tectónica fragmentó el paisaje.
La actividad volcánica afectó a la región y las condiciones climáticas oscilaron entre fases más húmedas y más secas. Los lagos aparecían y desaparecían. Las praderas se expandían y se contraían. Los animales se adaptaban, se movían o desaparecían. En este tipo de mundo, repetir el mismo comportamiento para siempre podía volverse peligroso. Un hacha de mano que funcionaba junto a un lago estable podría no ser suficiente en un paisaje fragmentado donde la comida, el agua, la piedra y los animales cambiaban de forma impredecible. Esto crea el misterio central de Olorgesailie. ¿Ayudó el caos climático a crear una cultura humana más inteligente o el salto cultural simplemente sucedió al mismo tiempo? Algunos investigadores sostienen que los entornos inestables recompensaban la flexibilidad, obligando a los primeros humanos a construir redes sociales más amplias, viajar más lejos, fabricar mejores herramientas y experimentar con el comportamiento simbólico. Otros son más cautelosos porque el entorno por sí solo no puede explicarlo todo. Muchos lugares experimentaron estrés climático, pero no todos los lugares muestran la misma combinación de cambio tecnológico, pigmento y movimiento de materia prima a larga distancia. Olorgesailie puede no demostrar por qué cambió el comportamiento humano, pero captura el momento en que el viejo mundo comenzó a fallar y un nuevo tipo de inteligencia se volvió útil. También hay una ausencia inquietante. Para un paisaje arqueológico tan rico, Olorgesailie ha producido muchas más herramientas que huesos humanos. Un cráneo fósil parcial descubierto en 2003, conocido como KNM-UL45500, se dató en aproximadamente 900.000 a 970.000 años atrás y a menudo se vincula con el Homo erectus. Pero los fabricantes de herramientas posteriores, los conectados con el gran cambio de comportamiento de alrededor de 320.000 años atrás, siguen siendo más difíciles de identificar directamente. Esto significa que el sitio preserva lo que fabricaron, qué materiales eligieron y cómo cambió su mundo. Pero no muestra claramente sus rostros. Estamos observando la inteligencia a través de los objetos que dejó atrás, no a través de cuerpos completos. Y así llegamos al final de este recorrido por algunos de los misterios arqueológicos más extraños que la ciencia todavía no puede explicar del todo. Desde el obelisco inacabado de Asuán hasta el salto de la mente humana en Olorgesailie, cada uno de estos hallazgos nos recuerda que el pasado guarda contradicciones que ni la tecnología más avanzada ha logrado resolver. Las pruebas son reales, medibles y físicas, pero las respuestas siguen fuera de nuestro alcance. Y ahora que has seguido estas pistas junto a nosotros, dinos, ¿cuál de todos estos enigmas te ha dejado con más preguntas dando vueltas en la cabeza? Déjalo en los comentarios. Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado. Nos vemos en el próximo misterio.